Ok, a ver, vamos a entrarle a esto. Pensemos en una cosa. ¿Qué pasa cuando se crea una ley que le va a cambiar la vida a todo un grupo de personas, pero a nadie de ese grupo se le preguntó su opinión? Justo esa pregunta nos lleva de lleno a un principio clave no solo del derecho, sino de los derechos humanos. Y todo se resume en esta frase que es potentísima. Nació del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Pero es mucho más que un eslogan. Es, digamos, la regla de oro para crear políticas públicas que de verdad sean justas y que funcionen. Esta es la idea que va a guiar toda esta explicación. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Porque pasamos de un principio moral, muy importante, a un conflicto legal. Ignorar esta regla no es solo una falta de respeto, no. Tiene consecuencias jurídicas muy pero muy graves. Y no estamos hablando de algo hipotético, para nada. Este es un dilema real que ahora mismo está en la mesa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la SCJN, y lo que decidan, bueno, podría marcar un antes y un después. Es que lo que está en juego es, de verdad, es muchísimo. La Corte tiene en sus manos una oportunidad de oro para sentar un presidente y mandar un mensaje clarísimo. La forma en que se hace una ley importa, tanto como lo que dice la ley al final. Pero bueno, la Corte no está ciegas en esto, ¿eh? Por suerte, no tiene que inventar el hilo negro. Existe un tratado internacional clave que le da una guía súper clara sobre cómo responder a esta pregunta. Estamos hablando, claro, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Este documento es el que pone la vara a nivel mundial. Y lo más importante, México la firmó y la ratificó. Y eso significa que se comprometió a seguirla y en nuestro sistema legal tiene un peso enorme, al nivel de la Constitución. Y miren, el lenguaje es, clarísimo y súper potente. Aquí no se habla de caridad o de ayuditas, no. Se habla de igualdad, de derechos y una palabra clave, de dignidad. Esa es la mera misión de la Convención. Ahora chequen esto porque es aquí donde todo empieza a conectar. Fíjense en el tercer punto, la participación e inclusión plenas y efectivas. Esto no está de relleno, no es una idea bonita que pusieron al final. Es uno de los pilares, una de las columnas que sostienen todo el tratado. Y aquí, ¡pum!, la clave legal de todo. El artículo no dice, pues estaría bien que consultaran o les recomendamos que pregunten. Para nada. Dice que los estados tienen que celebrar consultas y colaborar activamente. Es una orden, un mandato, una obligación que no se puede ignorar. Ok, ya quedó claro que es una obligación, pero ¿por qué es tan importante? ¿Qué la hace tan crucial? Bueno, vamos a ver las 3 razones de peso que nos dicen por qué una ley que se salta este paso, pues nace mal, nace inválida desde el origen. Son estos 3 argumentos. Juntos forman una base súper sólida. A ver, vamos a explorar cada uno para entender por qué saltarse la consulta es básicamente un error garrafal en el proceso para crear una ley. La primera razón, invalidez legal. Pensemos en esto como si fuera una construcción. Para levantar un edificio necesitas cimientos sólidos, ¿cierto? Bueno, para hacer una ley, la consulta es ese cimiento. Si no lo pones, todo lo que construyas encima, toda la ley, está mal desde el principio. Nace sin la legitimidad que le da un proceso democrático bien hecho. La segunda razón nos regresa el lema del inicio. Nada sobre nosotros sin nosotros. Y es que la diferencia es abismal. ¿Qué son las personas? ¿Objetos de las políticas como si fueran piezas en un tablero? ¿O son sujetos con derechos, que deben participar en las decisiones que les afectan? Ignorar la consulta es tratarlas como lo primero, como un problema a resolver, en vez de como ciudadanas y ciudadanos con derechos plenos. Y la tercera razón es de puro sentido común, que la ley sirva de algo. O sea, esto no es solo un tema de derechos, que ya es muy importante, sino de hacer leyes que de verdad funcionen. A ver, ¿quién va a saber mejor qué se necesita y qué barreras hay? Pues obvio, la gente que vive esa realidad todos los días. Hacer una ley sin escucharles es como tratar de arreglar algo sin tener idea de cómo funciona. Lo más seguro es que acabe siendo ineficaz o hasta contraproducente. Entonces, si juntamos estos 3 argumentos, el camino para la Suprema Corte se aclara muchísimo, ¿no? Su chamba no es nada más interpretar la ley y ya. Su verdadera función es ser la guardiana de la Constitución y de los derechos humanos que de ahí salen. Su papel es, literal, ser un escudo. Y al invalidar estas leyes, ojo, no se está inventando un derecho nuevo, simplemente está haciendo que se cumpla una obligación que ya existe y de paso protege la integridad del mismísimo proceso democrático. Porque la conclusión legal es clara, pero nos deja una pregunta todavía más grande, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que la participación deje de ser solo un requisito en un papel, algo que se palomea en una lista, y se convierta en una realidad? Porque sí, anular una ley es un paso gigante, pero el verdadero reto es construir una cultura donde el nada sobre nosotros y nosotros deje de ser un lema y se convierta en la forma en que se gobierna.